hoy martes. Mario Maldonado, qué gusto saludarte y escucharte. ¿Cómo estás, querido Mario? Buen día. Querido Luis, ¿cómo te va? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, como siempre, a ti y a todo tu auditorio. Hoy hay ahí varios asuntos sobre la mesa. Obviamente, pues el que está moviendo el mundo financiero, el mundo de la economía, es este fallo en una suspensión provisional pero indefinitiva hasta que se resuelva el asunto del famoso acuerdo de la Secretaría de Energía. Cuéntanos un poco al respecto, Mario, cómo se está tomando todo esto. Ya dijo ahí Rocío Nale que van a defender esto en tribunales, pero pues es al menos un gol, un punto en el marcador a favor de las renovables. Cuéntanos. Sí, es todo un tema. Es esta famosa modificación que hizo a finales de abril el CENACE, el Centro Nacional de Energía, digamos, obedeciendo una orden de la Secretaría de Energía, de Rocío Nale en particular, para modificar pues la política que, digamos, en términos técnicos se llama de eficiencia, calidad, confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico nacional, que bueno, es cambiarle las reglas a como se venían otorgando los permisos para operar nuevas plantas de energías limpias, de energía eólica, de energía solar en lo particular, y obviamente priorizar que la Comisión Federal de Electricidad, que quieren devolverle este monopolio, esta visión estatista de la Comisión Federal de Electricidad, que bueno, pues sean ellos los que vendan la electricidad primero que los privados, a pesar de que la vendan más cara y a través de métodos de energías sucias, porque pues produce mucho a través del combustorio, a través del carbón, que son energías pues sucias y que además cuestan más caro generar la electricidad. Entonces, digamos, el meollo del asunto empezó con eso, aunque ya previamente habíamos visto pues el freno a las rondas de hidrocarburos, a las subastas en el mercado eléctrico, esta renegociación de los contratos de gasoductos, es decir, ya había un preámbulo de cambios de reglas del juego, pero digamos que la puntilla la dio este asunto del CENACE y el cambio en la política eléctrica en lo particular. A partir de eso, pues se generó una ola de demandas por parte de las empresas privadas, en lo particular las empresas de generación de energía solar y eólica, y han ganado, creo que van 170 suspensiones o amparos que estas empresas han interpuesto, y la mayoría de estos los han ganado. Ya ni siquiera se han convertido en una suspensión provisional, sino suspensión definitiva, es decir, que ya le va a costar muchísimo trabajo al gobierno, a la Secretaría de Energía, revertir estas resoluciones de los jueces federales. Pero ahora viene este asunto de la Comisión Federal de Competencia, que me parece también de la mayor importancia, porque lo que dice la Comisión Federal de Competencia es este cambio en las políticas del gobierno federal, le pegan a la competitividad del país y son anticompetitivas, es decir, hay un problema ahí claro de lo que está sucediendo en el sector con la entrada de nuevos jugadores, en particular de los jugadores privados, ¿no?, que son estos generadores de energía limpia. Entonces la COFECE emitió primero una recomendación al gobierno, a la Secretaría de Energía, de cuidado con esto, porque atenta contra la competencia, y mi chamba como órgano que cuida la competencia, pues es que se respeten las reglas, ¿no?, y que haya competencia. Y no hizo caso la Secretaría de Energía, y lo que tenemos ahora es que pues la COFECE dijo, yo lo voy a llevar a una controversia constitucional porque estás invadiendo mis facultades como Comisión Federal de Competencia, y lo que hizo la Corte pues fue aceptar, ¿no?, o sea, reconocer que efectivamente está invadiendo la Secretaría de Energía las condiciones bajo las que opera la COFECE, y aceptó esta controversia constitucional que, como bien dices, todavía se puede impugnar por parte del gobierno federal o de la Secretaría de Energía, pero la verdad es que ya es un mal precedente si le sumamos todas estas quejas que han interpuesto las organizaciones empresariales de Estados Unidos, este Instituto Americano del Petróleo, otro organismo que agrupa manufactureros de combustibles, de gasolinas y de petroquímica de Estados Unidos, que le han dicho tanto a su gobierno, al presidente Donald Trump, a su secretario de Estado, lo que está pasando en México es muy preocupante, nos están discriminando, nos están impidiendo la entrada al sector energético, o nos están cambiando las reglas del juego, y eso a todas luces es ilegal. Y también hay una organización europea que agrupa las energías eólicas, que es la más grande del mundo, no solamente para Europa, que también ya se quejó directamente con la Secretaría de Energía de este cambio de reglas del juego. Es decir, un problema local se ha convertido en un problema internacional,
Y yo lo que hoy escribo en mi columna del Universal es que desde Europa, Estados Unidos, pasando por Canadá y por supuesto con lo que sucede a nivel local en México, pues la Secretaría de Energía Nacional genera desconfianza totalmente. Es decir, nos está generando desconfianza y además un problema incluso hasta jurídico, porque claro, todo esto a la luz de la entrada del TEMEC pues se va a convertir en un problema de litigios internacionales. Y súmale a todo esto, Mario, las consecuencias que hay también a nivel diplomático y a nivel comercial. Me brincó mucho una nota que se publicó ya ahí en varios medios de comunicación, en donde el Medio Oriente le está comprando ya muchísimo menos petróleo a Pemex. Obviamente tienen un problema porque hay mucho más petróleo del que se necesita, etcétera, pero lo platicábamos tú y yo con aquella ocasión en donde según le iban a dar un aplauso a la secretaria y a México, y pues es que más bien no entendían que estaba pasando otra cosa, que estaban de alguna manera haciendo ahí un comentario sarcástico, irónico, a cómo el berrinche mexicano pues termina por bloquear ahí negociaciones de la OPEP a nivel internacional durante un día. Veo aquí el dato, Mario, en abril le compró Medio Oriente a Pemex 456,000 barriles diarios. En mayo ya nada más 62,000, es una caída 86%, una cosa por el estilo. Pues está fuerte, ¿no? Son consecuencias de todo esto. Sí, son consecuencias incluso de la mala diplomacia energética que ha tenido México, porque efectivamente en esta, sobre todo en la primera reunión de la OPEP Plus, que son estos productores y exportadores de petróleo, a la que ya asistió Rocío Nale vía virtual y que se hizo todo este rollo porque México no quería reducir o recortar la producción petrolera que le pedía la OPEP, digamos, el consenso de todos estos países, y entonces hizo un acuerdo ahí en lo oscurito con Estados Unidos para que ellos le ayudaran con una parte de la producción que México no quiso recortar, pero esto generó, por supuesto, un malestar en la OPEP, en el seno de la OPEP, y esto pues iba a tener estas consecuencias, ¿no? Que bueno, dice Arabia Saudita, ok, pues no quisiste entrar al acuerdo, pues no te preocupes, ya te ayudó Estados Unidos, finalmente el acuerdo salió, pero seguramente va a haber represalias, y mira, ya lo estamos viendo, como que no están comprando el petróleo a México, es decir, es un tema delicado que tiene que ver con la diplomacia energética, diría yo, y que se suma a todos estos conflictos por la confianza de la inversión privada o por el cambio de las reglas que, como decía, pues a todas luces suena ilegal, suena, digamos, puede el gobierno tener una política distinta en términos de energía y de cómo quiere llevar la política energética, que creo que eso lo hace todos los gobiernos, pero bajo las reglas del marco legal, del marco jurídico, claro, que además ya se firmaron los contratos, es decir, todo esto es grave para México, creo que es más grave incluso de lo que a lo mejor podríamos estar pensando, porque el sector energético, más allá de ser clave y estratégico para el crecimiento de México, porque detona muchísimas inversiones multimillonarias y muchos empleos, por supuesto, se convierte en un foco rojo, pero para toda la confianza de la inversión extranjera y de la inversión privada en general en México, porque ya alguna empresa que quiere invertir en una planta manufacturera, en una planta del sector automotriz, del sector aeroespacial, que también atrae mucha inversión importante y además con alto nivel de tecnología y de calidad en los procesos manufactureros, pues se la va a pensar 2, 3, 4 o más veces, porque dice, a ver qué está pasando ahí con el sector energético. Ya cancelaron una planta de cerveza también en Baja California, de Constellation Brands, y cancelaron el aeropuerto, hay malos mensajes a la inversión privada, es decir, le pega a toda la confianza, no digamos de los extranjeros, sino de los propios empresarios locales, inversionistas mexicanos, que también piensan dos veces en si invertir o no en su expansión en México, o mejor llevarse los capitales también a otro lugar donde sí le den la confianza, la certeza de que no les van a cambiar las reglas del juego. O sea, es un tema que trasciende el sector energético y que nos lleva pues a una pues posible catástrofe en lo que se refiere a la confianza y a la inversión que tenemos privados, ¿no? Y como dice Arturo Herrera, 6 de cada 7 pesos que se invierten en México y que generan empleos, pues son de la iniciativa privada, de los mexicanos, de los extranjeros y de todos los que vienen a generar empleos en México. Es decir, sin eso el gobierno no puede vivir, por lo que se ve y suena a todas luces, pues como un balazo en el pie, auténticamente.
Ahí el tema, querido Mario Maldonado. Oye, rapidísimo un comentario, porque ayer te leíamos con mucha atención, como siempre, ahí en el Universal, y escribías sobre lo que sucedió con Omar García Harfuch. De hecho, pues en el marco del atentado, tú lo viste un día antes, de hecho, a García Harfuch, ahí lo compartes en tu columna del Universal, y bueno, pues haces por ahí algunas reflexiones interesantes, como por ejemplo, el asunto de la familia del abuelo del secretario de Seguridad Pública capitalina, y lo que representa también la violencia desatada en el país. Insisto, hasta para el tema de los negocios, quien quiera hacer negocios y meterle más lana en un lugar en donde pues te pueden matar, empezando por el secretario, pues qué espera un ciudadano común. Cuéntanos brevemente, Mario. Sí, un narcoestado, como lo calificaba la propia Claudia Sheinbaum, ¿no? Hace ya algunos ayeres en sus cuentas de Twitter, quejándose de la estrategia de Enrique Peña Nieto en materia de combate a la corrupción y de combate al narcotráfico en lo específico. Pues ahora estamos viviendo ese narcoestado que tanto criticaban los funcionarios que ahora están en México. Sí, pues fíjate que platiqué curiosamente 15 horas antes de que sucediera este atentado ahí con el secretario de Seguridad capitalina, y me pareció muy interesante, además de lo que, digamos, él puede contar de lo que está haciendo en el combate a estas células del crimen organizado, es que un día antes de esta reunión del jueves, es decir, 2 días antes del atentado, se reunió con el presidente López Obrador y con el Gabinete de Seguridad para presentar algunos de los avances que tenía el gobierno de la Ciudad de México en materia de combate a la delincuencia, y el presidente lo felicitó a él, a Claudio Sheinbaum, y digamos que un poco reconociendo que la estrategia estaba siendo acertada, que es una estrategia completamente distinta a la que tiene el secretario Durazo a nivel federal, que es la de no meter casi las manos y dejar que todo se resuelva por obra del Espíritu Santo, o no sé de qué. Pero me parece muy importante eso, porque se había reunido 2 días antes con el presidente López Obrador, Omar García Harfuch, y además después pues había hablado con todo su cuerpo policíaco, que son más de 90,000 elementos en la Ciudad de México, y bueno, pues vaya noticia de la que tuvimos 15 horas después de esta reunión que yo tuve con él, y que bueno, pues llama la atención también la respuesta tibia, me parece, del gobierno federal, de todos los que fueron amenazados, incluso el propio canciller, de Santiago Nieto, del propio Alfonso Durazo, y que bueno, pues incluso ni siquiera hubo, y tiene que ver con la familia y el linaje que tiene en materia de seguridad Omar García Harfuch por su abuelo y por su papá, que su abuelo fue secretario de la Defensa con Díaz Ordaz, y que llama la atención que el actual secretario de la Defensa pues ni siquiera se haya pronunciado, ni siquiera haya dicho algún comentario, pues tomando en cuenta precisamente eso, ¿no? Que el abuelo de Omar García Harfuch pues fue secretario de la Defensa. En fin, creo que ahí hay muchos temas relevantes, no, y definitivamente le pegan al tema de la inversión. Cuando hay inseguridad y un Estado que no se respeta, pues también eso le pega a los inversionistas. Querido Mario, te mando un gran abrazo, te leemos siempre ahí en el Universal, estamos muy atentos a las publicaciones también que haces en el SEO, en el CEO, ahí en la página de internet. Gracias, Mario, y en tus redes. En mi cuenta de Twitter, @MarioMal. Un abrazo, mi querido Luis, y saludos al auditorio. Gracias, es Mario Maldonado.